Te bendigo una vez más. Yo soy el evangelista Víctor, llamado por Dios por su gracia, misericordia y amor. Los días martes a las 5 de la tarde estamos impartiendo un programa que se titula El Renacimiento. A Dios sea la gloria. Señor, te adoramos y te bendecimos porque tú eres digno y merecedor de toda alabanza, gloria y honor. Por la gracia y misericordia y amor es que estoy aquí para predicar esta palabra bajo el programa del renacimiento, es decir, nuevo nacimiento. Casi por lo regular tengo yo la costumbre de dar una pequeña explicación lo que significa el renacimiento, como lo dice en la pantalla, es decir, nuevo nacimiento, que es lo mismo. El renacimiento significa algo que nació, dio fruto, pero murió. Algo que nació, dio fruto, murió y volvió a resucitar. Eso es renacimiento. Algo que nace, produce y vuelve a resurgir. Ese es el renacimiento. Y nosotros, espiritualmente, los hijos de Dios, nosotros tuvimos un renacimiento. Es decir, volvimos a resurgir. ¿Por qué decimos que volvimos a resurgir? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero viniendo Cristo nos dio vida juntamente con Él por la fe en su sangre, por la fe en su nombre, por la fe en su persona, por la fe en la cruz. Nosotros obtuvimos y recibimos un renacimiento. Es decir, volvimos a nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, no te maravilles, es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Es lógico que lo que es nacido de la carne es carne, y que lo que es nacido de lo espiritual es espiritual. Jesucristo le dijo, el viento sopla de donde quiere, no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero puede sentir sus efectos. Así es aquella persona que es nacida del Espíritu. No sabes cómo se mueve, no sabes cómo actúa, no sabes cómo produjo el cambio, no sabes cómo es el cambio. ¿Por qué? Porque lo que es de la carne no puede entender las cosas del Espíritu. La palabra de Dios dice que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales, pero el hombre espiritual puede entender las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros en Adán estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al entrar el pecado a este mundo, todos morimos. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos y necesitábamos nosotros un arrepentimiento. Necesitábamos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados, porque todos pecamos. Mucha gente puede decir, no, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, y que queriendo justificar sus acciones que no son pecadores, pero la palabra de Dios dice que todos hemos pecado, y como todos hemos pecado, necesitamos arrepentimiento. Y para eso apareció Jesucristo, dice, para deshacer las obras del diablo y podernos trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz y darnos vida juntamente con Él. Así que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero una vez venido Cristo, Él nos dio vida juntamente con Él y nos sentó en lugares celestiales para participar de su gloria, porque estábamos instituidos de la gloria de Dios. Eso es el renacimiento. El renacimiento es algo tan sencillo, es volver a nacer de nuevo, pero volver a nacer del Espíritu Santo. Cuando tú crees en Jesucristo, te conviertes, aceptas como exclusivo Salvador de tu vida. Tú haces caso al Espíritu Santo y al obedecer su voz de arrepentimiento, tú naces de nuevo apartándote del pecado. Ese es el renacimiento. Pero en esta tarde, Dios me dio una palabra para usted y para mí bajo el tema
no confíes en tu propia prudencia. Y lo voy a guiar a Mateo 3:9. Dice así: honrando al Dios Padre, al Dios Hijo encarnado y al Dios Espíritu Santo que está aquí con nosotros en la tierra. Dice, gloria a Jesús, San Mateo 3:9. Dice así: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de aún de estas piedras. El Juan el Bautista, el mensajero del Señor, vino preparando, según las profecías, el camino del Mesías. Jesucristo dijo claramente: este es de quien habló el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, enderezad las sendas al Señor. Este es de quien habló el profeta Isaías. Dios había enviado, el Señor mismo, Jesucristo, había enviado a su mensajero delante de él para prepararle el camino. Porque Jesucristo es el mismo Dios, Jehová de los ejércitos. Pero mire, el problema que tenían los judíos y los escribas y fariseos el problema era de que el pensar de que ellos eran hijos de Abraham, eso los hacía herederos del reino de los cielos, pero no era así. El pensar de que ellos eran hijos de Abraham, ellos pensaban que eso le hacía herederos del reino de los cielos, y que por tener el conocimiento de la ley y de la palabra de Dios, eso lo hacía aptos a ellos para entrar al reino de los cielos, pero no era así. En estos tiempos hay muchas personas que recibieron a Jesucristo como el único y exclusivo Salvador de su vida. Aceptaron a Jesucristo, un tiempo le sirvieron, un tiempo se congregaron, un tiempo le dieron alabanza a Jesús, al Señor, y le sirvieron de todo corazón, pero después de eso se apartaron y se fueron atrás. Ya no le sirven a Jesús, tienen el conocimiento de Dios, y muchos de ellos están engañados. Por eso dice el tema: no confíes en tu propia prudencia. Muchos de ellos están engañados en el mundo. Dice: no es necesario de ir a la iglesia, no es necesario servir a Dios. Yo en mi casa oro, yo donde ando oro, yo donde estoy en el camino, yo le clamo a mi Dios. Estoy en la calle, yo le clamo a mi Dios. Dios está conmigo. Y este es el concepto y el pensamiento y la idea que tenían los judíos y las escribas y los fariseos, del pensar de que por tener el conocimiento de Dios y ser doctos de la palabra de Dios, pensaban que eran aptos para entrar al reino de los cielos, pensaban que eran herederos del reino de los cielos. Pero eso no es así. Hay una palabra aquí, hay una palabra en Lucas 3, 1, 4. Mire lo que dice Lucas 3, 1, 4. Mire el asunto que está sucediendo aquí. Gloria a Jesús, aleluya. Lucas 13, 1, 4. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Voy a ir directo al grano. Os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Pensáis que los galileos, que porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, gloria a Dios, sobre los cuales cayó la torre de Siloé, te adoramos Jesús, y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El problema que tienen esta gente, que tienen el conocimiento de Dios y dicen que no es necesario ir a la iglesia, no es necesario servir a Dios, no es necesario predicar la palabra de Dios, que Dios está en todo lugar,
que ellos le oran a Dios en todo lugar, en su casa, en su trabajo, y que no es necesario venir a una iglesia, no es necesario predicar la palabra de Dios, no es necesario servir a Dios. Están confiados en sus propias prudencias. El tema es, no confíes en tu propia prudencia. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, con los escribas y los doctos de la ley, de pensar que ellos eran hijos de Abraham. Pensaban que ya eran herederos del reino de los cielos. Pensaban que ya eran aptos para entrar al reino de los cielos. Pero ¿cuál fue la respuesta de Juan Bautista? No penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque de cierto os digo que a Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y hay personas hoy en día que le sirvieron a Jesús. Tocaron, predicaron, sirvieron, hicieron muchas cosas, muchas actividades para Jesús. Pero hoy en día se han vuelto al mundo y le han dado la espalda a Jesús. Y se han engañado a ellos mismos de pensar que Jesús está con ellos en el mundo. Y que por tener el conocimiento de Dios están confiados en su propia prudencia. Y piensan que porque están confiados en tener el conocimiento de Dios, piensan que van a ser salvos, pero están equivocados. Es un engaño estar apartado de Dios y pensar que seremos salvos o que son salvos por tener el conocimiento de Dios y por decir Jesús me cuida, Jesús me guarda, Jesús está conmigo. Esto pensaban los escribas y los fariseos, los judíos, de pensar que Dios estaba con ellos. Porque Dios había dicho que Dios estaba con ellos. De pensar que eran el pueblo elegido de Dios. Pensaban que eran elegidos o tenían el derecho o elegido de entrar al reino de Dios. Pero Dios le dice, no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. Porque de cierto digo que Dios puede levantar a Abraham hijos aún de estas piedras. Ese es un engaño. Estar confiado y estar engañado de que tú estás en el mundo y dices que Dios está contigo. Y tienes el conocimiento de Dios y dices que Dios te cuida, y dices que Dios te guarda, y dices que Dios te protege, pero no sirves a Dios, ni estás conectado con Dios, y practicas el pecado y la maldad, y dices que Dios te cuida, y dices que Dios te guarda, y dice que Dios te oye, para justificar estar haciendo el pecado y lo que a ti te agrada hacer, y no lo que le gusta hacer para Dios. Ese es un grave error. Ese es un grave problema. Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos y a los judíos que las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos y vosotros quedaréis excluidos. Piensen un poquito en esta palabra. La ramera, dijo Jesús. Gloria a Jesús. Gloria al Rey que vive, gloria a Dios. Las rameras, los publicanos y los pecadores van delante de vosotros al reino de los cielos y vosotros quedaréis excluidos. ¿Cómo es que Jesús le dice a su pueblo que vosotros quedaréis excluidos si eran el pueblo escogido de Dios? El problema era que no se habían arrepentido de su pecado y de su maldad. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Ellos estaban confiados de por ser el pueblo de Dios, pensaban que era heredero del reino de los cielos. Pero Jesucristo le dijo, las rameras y los publicanos
van a entrar al reino de los cielos y vosotros quedaréis excluidos. ¿Cómo es que la ramera y los publicanos van al reino del cielo y ellos, siendo el pueblo de Dios, quedan excluidos? Las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos y vosotros quedaréis excluidos. De cierto digo que vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, y vosotros quedaréis excluidos. Ese es el problema. Ese es el problema. Que si tú estás apartado para Dios y dices que Dios está contigo para justificar tus hechos, y que no es necesario congregarte, y que no es necesario servir a Dios, y que no es necesario predicar su palabra para justificar no ir a la iglesia, y justificar tu pecado, y justificar tu borrachera, y justificar tu fornicación, y justificar tu adulterio, y justificar tu mentira, y justificar tu robo, y justificar tu traición, te estás engañando a ti mismo. Puedes decir, al igual que decían ellos, puedes decir Dios está conmigo, no es necesario ir a la iglesia, yo oro aquí y Dios me oye, Dios está en mi corazón, Dios está en mi vida, Dios está en mi casa, no es necesario ir a la iglesia, no es necesario servir a Dios. Y te estás confiando en tu propia prudencia, ahí está el tema. No confíes en tu propia prudencia. Su palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Para los fariseos, escriba y fariseos, y los judíos, ellos pensaban que estaban por el camino derecho, pero el camino que habían tomado era camino de muerte. Porque confiar en tu propia prudencia y tomar tu propio camino, de tú pensar que el camino que estás tomando es correcto en tu propia prudencia, mas tú no sabes que vas camino a la muerte. Esto mismo decían los escribas y fariseos. ¿Cómo vos decís, o cómo decís vos, que yo tengo que arrepentirme de mi pecado? Yo no necesito arrepentirme de mi pecado, porque yo soy hijo de Abraham, y como soy hijo de Abraham, tengo derecho a entrar al reino de los cielos. Pero Jesucristo dijo, no. Si no os arrepentís, igual pereceréis. Igualmente pereceréis, igual que aquellos galileos, igual que aquellos judíos. ¿O vosotros pensáis que aquellos galileos que murieron eran más pecadores que todos los galileos? No, dijo el Señor. Si no os arrepentís, de igual manera pereceréis vosotros. O aquellos judíos que les cayó la torre y perecieron 18 judíos. ¿Vosotros pensáis que eran más pecadores que todos los judíos? Os digo, no. Si no os arrepentís, y de igual manera pereceréis. El pensar que nosotros estamos bien, el pensar que tú estás con Dios o que Dios está contigo, y estás en la borrachera, estás en el narcotráfico, estás en el pecado, estás en la mentira, estás en la fornicación, estás en la injusticia, estás en el robo, estás en la traición. Vas a perecer igualmente que aquellos judíos y aquellos galileos. Es un engaño para nosotros del pensar que Dios está conmigo, y no es algo absurdo. Pensar que Dios está conmigo, Dios está en mi corazón, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito servir a Cristo.
Yo no necesito dejar el pecado porque Dios está conmigo. Dios no se agrada del pecado. Dios no se agrada de tu prudencia. Dios no se agrada con tus pensamientos. Dios se agrada con su pensamiento. Dios no se agrada de tu prudencia. Dios quiere que agrade su prudencia. Dios no quiere que te guíes por tus ideas y tus pensamientos. Dios quiere que te guíes por su palabra de Dios. Dios dice que todos hemos pecado y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Jesús y confesar nuestro pecado, que somos pecadores todos y que necesitamos ser perdonados por Jesús para ser lavados por la sangre de Cristo y tener derecho a entrar a la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Muchas veces nosotros decimos, no, mi hijo conoce la palabra de Dios, mi hija conoce la palabra de Dios, mi tío conoce la palabra de Dios, mi tía conoce la palabra de Dios. Todos conocen la palabra de Dios, pero no le sirven a Dios. El hecho de que tú conozcas la palabra de Dios y estás apartado de Dios, eso no te sirve de nada. Ay del justo, dice la palabra de Dios, si se apartara el camino a su justicia, no le será contada. Mas si el impío se convirtiere de su mal camino, vivirá por su justicia. Si el justo se aparta del camino de Dios, su justicia no le servirá de nada. Pero si el impío se convierte a Dios, su justicia le salvará y vivirá. Y nosotros estamos confiados en nuestra propia prudencia. Mucha gente está confiada en su propia prudencia. Mucha gente está confiada en su propia prudencia y piensan, como los escribas y fariseos y el pueblo de Dios, que por tener el conocimiento de Dios y por el pensar que Dios está con ellos y está en todo lugar y dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito servir a Dios, yo no necesito predicar a Dios. Dios está en mi corazón, aquí lo tengo, aquí lo guardo, es entre Dios y yo. Pero ¿qué del llamamiento que Dios te hizo? ¿Pero qué del llamado que Dios te hizo al servicio de Él? ¿Pero qué del arrepentimiento que Dios quiere de tu vida? Muchos se expresan de esa manera para justificar su pecado y sus ideas y sus pensamientos. Del pensar que ellos están en lo correcto, en lo que dicen, de decir que Dios está con ellos, que Dios está conmigo. Y que yo le hablo a Dios y me contesta. Y que no necesito ir a la iglesia. No necesito congregarme. Están engañados ellos mismos. El decir Dios está conmigo. El decir yo no necesito ir a la iglesia. Yo le hablo a Dios y Dios me escucha. Yo no necesito ir allá a servirle. Yo no necesito ir a la iglesia. Ese mismo problema tenían los fariseos. Estamos engañados en nuestra propia opinión. ¿Y saben por qué lo dicen? Para justificar su pecado. Dicen, Dios está conmigo. Y yo le hablo y Él me escucha. Es cierto. Pero acá a este lado cargan su botella de vino. Su caguama. El fornicario dice, yo no necesito ir a la iglesia. Dios está conmigo, yo le hablo, Él me escucha, yo le hablo, pero después van y fornican. El adúltero. Dicen, yo no necesito la iglesia, Dios está conmigo, yo le hablo, Él me habla, y yo le hablo y Él me escucha. Y van y adulteran. Porque son sabios en su propia opinión y en su propia prudencia, y al pensar eso, piensan que serán salvos por lo que ellos piensan. Pero tú no serás salvo por lo que tú piensas. Tú serás salvo por el pensamiento de Dios, que es su palabra. Dios quiere de ti un arrepentimiento.
Dios quiere que confíes en su prudencia, no en tu prudencia. Dios quiere que te arrepientas de tu pecado y de tu maldad y vengas a Él y digas, Señor, reconozco que yo he pecado contra ti. Reconozco que yo he confiado en mi propia prudencia. Reconozco que he confiado en mis propias ideas y en pensamientos. Estoy aquí, me arrepiento de mi pecado y de mi maldad. Ese es el pensamiento que tienen muchas personas. Y ese es el pensamiento que tenían el pueblo judío. El hecho de pensar que ellos eran hijos de Abraham, pensaban que eso les daba mérito para entrar al reino de los cielos. Pero Jesucristo le dijo que no es así. Le dijo, vosotros han pecado, vosotros habéis pecado y necesitáis arrepentimiento. Los galileos que perecieron, no penséis que eran más pecadores que todos los galileos. Os digo, no. De igual manera pereceréis vosotros si no os arrepentís. Los 18 judíos que le cayó la torre. No penséis que todos los judíos son más pecadores que estos. Si no os arrepentís, de igual manera pereceréis todos vosotros. Y ese es el problema que tiene mucha gente hoy en día. Para justificar su pecado dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Dios está conmigo. Dios está en mi corazón, dicen. Yo le hablo y Él me escucha. Para justificar su pecado. Es cierto que tú le hablas a Dios. Es cierto que Él te escucha. Pero necesitamos arrepentimiento. Necesitas arrepentimiento. Si Dios te habla y Dios te escucha, es fácil para decirle a Dios que te arrepientes. Puedes hacerlo en cualquier lugar donde tú te encuentres ahora mismo. Si tú sabes que Dios te habla y Dios te escucha, o tú sabes que Dios te escucha cuando tú le hablas, tú puedes hacer allí. Puedes hacer un arrepentimiento. Pero no te puedes justificar de tu pecado, de tu maldad, de lo que tú haces. Porque esto estaba sucediendo con el pueblo judío de decir, a Abraham tenemos por padre y no necesitamos nosotros hacer otra cosa más. Porque somos el pueblo escogido de Dios. Y como el pueblo escogido de Dios tenemos derecho a entrar a la vida eterna. Pero Jesucristo no, le dijo que no era así. Todo aquel que practica el pecado, le dijo el Señor, es esclavo del pecado. El esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo sí. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que significa que todos hemos pecado y que necesitamos un libertador. Y este libertador es Jesucristo. Y necesitamos nosotros arrepentirnos de nuestro pecado para que Jesucristo nos perdone y nos haga libre del pecado y de la maldad. No seamos prudentes en nuestra propia opinión de decir nosotros dentro de nuestro corazón, si estamos apartados y decimos, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito servir a Dios, porque donde yo voy Dios me escucha. Donde yo estoy Dios me escucha. Él mora en mi corazón y Dios me escucha cuando yo le hablo. Es cierto, Dios te escucha. No importa donde tú te encuentres, Dios te escucha. Y allí donde tú estés presente, donde tú te encuentres, dile a Dios, Dios, si yo te he fallado, si yo te he ofendido en alguna forma, alguna manera, por favor te pido, Señor, que tú me perdones. Pero cualquier cosa, Señor, que
en la cual te esté fallando. Si yo te he fallado, si yo te he ofendido, perdóname y endereza mi camino. Yo sé que tú me escuchas, Señor. Yo sé que tú vives en mi corazón. Yo sé que vives en mi vida. Yo sé que vives en mi mente. Señor, ayúdame. Ayúdame. Sálvame. Perdóname. Vamos a hacer una oración, gloria a Jesús, aleluya. Y quiero que cierre tus ojos, ahí donde te encuentras. Dios está en tu corazón, Dios está en tu vida. Él te escucha, Él te oye. Donde quiera que tú te encuentres, Dios está ahí en tu corazón. Dios está en tu vida, Dios te escucha y Dios te oye. Y vamos a orar, decirle, Señor Jesús, Señor de la gloria, en este momento, Señor, yo hablo contigo. Señor, si hay algo, si yo te he ofendido, si yo te he fallado, Señor, por favor, perdóname, Señor de la gloria. Límpiame de mi pecado, límpiame de mi maldad. Endereza mi camino. Y en cualquier parte de mi vida que yo te esté fallando, Señor, perdóname. Yo sé que tú estás en mi corazón. Yo sé que tú estás con mi vida. Yo sé que tú perdonas mis pecados. Perdona mis pecados. Y lávame con tu sangre preciosa. Y endereza todo lo que esté torcido en mi vida. Si tú has hecho esta oración que hemos hecho en esta tarde, eres perdonado. Jesucristo te ha perdonado de tus pecados. Jesucristo está ahí en tu vida. Jesucristo está ahí en tu corazón. Jesucristo te puede escuchar. Jesucristo te puede hablar. Jesucristo te puede perdonar. Jesucristo te puede liberar. Y si tú has hecho esta oración que hemos hecho en este momento y has confesado tus pecados y has hablado con Jesús, Jesús te ha perdonado en esta hora. Vamos a orar en este momento al Padre y decirle, Padre, para que te cuide y te proteja. Padre, en el nombre de Jesús oramos por tus siervos, Padre. Señor, si te hemos ofendido, si te hemos fallado, perdónanos y límpianos de todo pecado y nuestra maldad. Y en este momento, Señor, te presentamos, Señor, a todos aquellos que han hecho profesión de fe y que han hecho esta oración, Padre de la gloria. Señor, a tu Hijo amado Jesucristo, Padre, el Salvador del mundo y de las almas. Te ruego, Padre, que tú los cuides, los proteges, que tú los guíes en el camino de la justicia, Padre, y de la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado Jesucristo, la imagen perfecta tuya, la imagen de la sustancia de Dios, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, te lo pedimos. Bajo la bendición tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Está hecho. Si has hecho esta oración con nosotros, Dios te ha perdonado, Jesús te ha perdonado. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.